Hoy tenemos en esta segunda jornada del Congreso el privilegio de recibir a estos amigos de Novaterra, de la Fundación Novaterra, que este año, por cierto, cumple el 30 aniversario con una trayectoria impresionante. Tuve el honor de asistir a su celebración. Y bueno, si alguien en la audiencia no los conoce todavía, por favor que entre rápidamente a Fundación Novaterra, es ejemplar todo lo que hacen. Y hoy vamos a tener un enfoque más concreto sobre la promotora, una de las múltiples iniciativas que la Fundación Novaterra tiene. Primero con Ismael, no me voy a enrollar mucho, directamente él es ingeniero y doctor en Economía Internacional, experto y docente en emprendimiento, innovación y estrategia, y dirige la promotora, que sin más dilación os va a contar él todo el grandísimo trabajo que hacen en emprendimiento corporativo de triple impacto ambiental, social y económico, apoyando a empresas y organizaciones, donde además veremos aquí algunos ejemplos después del coffee break. Es decir, Ismael primero nos hablará de la promotora, cómo ha venido un poco estos pequeños ajustes técnicos así, después dará paso a ellas, pero a ellas las escucharemos después del descanso. ¿Vale? Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias, Salomé, por invitarnos y darnos la oportunidad de compartir tanto aquí con la gente que ha venido como aquellos que estáis conectados online. ¿Vale? Va a ser un placer compartir y provocar. ¿Vale? Esto del emprendimiento social también es activismo. Yo creo que compartimos ahí los mismos fundamentos. Y de hecho, la promotora es el último emprendimiento, no sé si el último, porque después igual ya tenemos otros que ahora Ángela os compartirá, pero la promotora en sí es una pequeña iniciativa que nace desde la Fundación Novaterra, pero con vocación de crecer y de tener una misión específica que es fomentar el emprendimiento de impacto, el emprendimiento social. Y organizaremos, si os parece esto, como una primera introducción, ¿vale? Y lo interesante vendrá después del descanso, ¿no? Como hacen en los cortes publicitarios, ¿no? Yo haré un poco la intro y después mis compañeras, a las cuales agradezco que estén aquí, sois testimonio, vuestro testimonio es parte interesante del mensaje que queremos trasladar. Hablaremos de emprendimiento corporativo, hablaremos de emprendimiento protegido, ¿vale? Son palabritas que queremos que entendáis y por qué hemos llegado hasta aquí. Sobre todo vamos a compartir experiencia y, ¿por qué no?, atrevernos a replicar las cosas que funcionan, ¿vale? Todo esto debería tener comillas porque estamos intentando hacer que las cosas crezcan, ¿vale? Para generar impacto hay que crecer y si algo funciona a nivel pequeño, pues habría que escalarlo. Sin perder esto del adjetivo del social. Os presentaré al final, si os parece, ¿vale? Porque así vamos a tener un poco más de tensión con la gente. Flavia, Caterina y Ángela van a ser nuestras expertas, que desde la primera persona del singular y del plural, ¿vale?, vais a dar testimonio, pero sobre todo vamos a abrir un poco de debate, ¿no? Compartir algo que va un poquito más allá simplemente de los modelos y que está contrastado con la realidad. Esta frase para que reivindiquemos que el triple impacto está muy de moda, al menos en los medios de comunicación, en las acciones, pero personalmente reivindico que de verdad hablemos de impacto social, ¿vale? Parece que cuando se habla de triple impacto es más cómodo evaluar de qué manera estamos reduciendo la huella de carbono y el impacto ambiental, que sí, que es importante, pero hay que reivindicar cómo trabajamos con las personas, cómo podemos recuperar personas, cómo podemos hacer que el mundo sea más vivible, más amable. Y ahí es donde va a haber un foco, ¿vale? Por supuesto que sí queremos generar una huella ambiental positiva, pero para nosotros está por delante la persona, ¿vale? Y veréis en los ejemplos de emprendimiento que hemos traído y en algunas de las propuestas y retos. Al final también nos gustaría que de la mesa quedasen retos apasionantes, interesantes, que os puedan inspirar a los que estáis en estas jornadas, estos ciclos, pues para trabajar, para compartir, para copiar, para replicar. Y vamos a intentar pues compartir estos tres ejemplos o más, porque igual salen 2 o 3 ideas. ¿Qué es la promotora? Pues yo suelo decir que es una pequeña startup porque nace con ambición de crecer, pero también porque se basa en el talento de muchos años emprendiendo, en el talento de cómo se deben hacer las cosas, de cómo no se deben hacer, ¿vale? En la Fundación Novaterra hay 30 años de experiencia, algunos fracasos empresariales y algunos aciertos,
Y fijaros que hemos ido sumando a este proyecto muchas más entidades, tanto públicas como privadas. Por supuesto, la Universidad Politécnica de Valencia asumió el reto y el compromiso de formar parte en primera persona también con estas otras entidades. ¿Y por qué nace? Nace esto porque nos dimos cuenta que si emprender desde una estructura como una fundación, una entidad que veía que crear empresas era importante, era necesario, era conveniente, porque los itinerarios de inserción, que es a lo que se dedica la Fundación Novaterra, requieren tener empresas amigas, ¿no?, que nos permitan tener ese tránsito hacia el emprendimiento. Qué mejor que tener esas empresas dentro del ecosistema, ¿no? Y ahí se empezaron a crear empresas en el ámbito de la jardinería, en el ámbito de la logística, en el ámbito de la alimentación. Y lo que hicimos inicialmente solos, pues pensamos que se podía también contagiar a otros, ¿no? Y ahí sí que hemos visto que emprender desde lo corporativo, ¿no?, emprender desde la empresa, emprender desde estructuras que ya existen, es mucho más potente que solo trabajar el microemprendimiento individual con personas emprendedoras individuales, que evidentemente podemos tener éxitos y puede haber casos de proyectos muy gacela, ¿no?, que crezcan mucho, pero la empresa sabe hacer empresa, la entidad ya tiene su capital relacional. Entonces, el cruzar entidades de este perfil, la ventaja aquí es que estos logotipos corresponden a empresas con las que la Fundación se venía relacionando durante años, ¿vale? Entonces sí que se comparten valores, ¿vale? En muchos casos son los responsables ejecutivos de la responsabilidad social corporativa, en otros son las personas que están al frente de estas empresas, ejecutivas, ejecutivos, dueños, dueñas. Hay grandes, medianas, pequeñas y hay una visión común, ¿vale? Intentar transformar sus proyectos de RSE también en empresa, ¿vale? Ahí nos inspiró Yunus, un Nobel que conseguimos traer y que nos sirvió para convencer, por ejemplo, a Caixa Popular, nuestra entidad financiera de referencia, para crear un programa de microcréditos, del que nos hablará más Ángela. Pero no solo eso, ¿vale?, también a crear la semilla de lo que es la promotora, ¿no?, una fábrica de empresas sociales, ¿vale?, una iniciativa que tiene como misión crear empresa y donde hay un problema, una oportunidad, en lugar de simplemente ejecutar un proyecto. El proyecto nace y muere. Yunus dice que un proyecto es como darle una única vida a $1 que pones en él. Y si ese dólar lo pones en una empresa, la empresa tiene modelo de negocio, puede crecer, replicarse y no tiene límite. Por tanto, ahí hay una capacidad de crecer y, por tanto, de tener más impacto importante. Y eso es lo que nos llevó. Por tanto, ¿qué objetivos tiene? Pues, bueno, son bastante ambiciosos, pero queremos empresarializar la RSE, ¿vale? Si nos hablaba Porter o valor compartido, pues un pasito más, que eliminemos la palabra proyecto y que seamos capaces de empaquetar en modelo de negocio, de empresa social, esas iniciativas, que este tipo de entidades, en muchos casos también ven que más que hacerlo solos, lo pueden hacer de manera compartida, ¿vale? Y combinar capacidades de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones. Ahí tenemos Fundación Espurna, tenemos Fundación Novaterra, tenemos Fundación por la Justicia, tenemos otras fundaciones que están interesadas en entrar, con empresas grandes, como Balearia, como Anecop, como Norauto, como Sanlúcar, pero con empresas pymes, más medianas y pequeñas, y con la universidad. En la universidad queremos, y ya estamos viendo que podemos encontrar, además de talento, ¿vale?, energía emprendedora, energía intraemprendedora, y a eso nos queremos y estamos dedicándonos, ¿no? Es decir, ayudar a transformar esos proyectos de RSE, que a veces son individuales, en proyectos que pueden ser en empresas conjuntas. Pero al final ya sabéis que aquí hay una figura clave, ¿no? En cualquier proyecto empresarial alguien tiene que llevar el proyecto adelante. Hoy tenemos al menos dos personas con esa figura de CEO social, el CEO como término, ¿no?, al final, la persona que va a estar dirigiendo, liderando. Y hemos visto que los proyectos pueden hacer tanto desde dentro de las empresas como desde la iniciativa emprendedora de personas emprendedoras, ¿no? Entonces, por eso el nombre de la promotora. Nosotros sí que queremos disociar esto, ¿vale? Tú puedes ser promotor de un proyecto empresarial de triple impacto y probablemente no necesariamente después su CEO, ¿vale?, porque puedes estar trabajando en una
en una universidad, en una corporación, en una empresa mediana o grande, empujar una semilla de un proyecto de impacto social y después esto casarlo con la figura de una persona emprendedora que sí vea que en esto pues tiene un reto profesional, personal, de dedicarle pues los mejores 10, 20, 30 años de su vida profesional para poder llevar ese proyecto a otra dimensión. Y, por tanto, ahí atraer y generar vocaciones de CEOs sociales es parte de nuestra misión, ¿vale? Porque es la otra pieza que necesitamos y, por supuesto, si al final se crean empresas, esto generará empleo. Preferimos empresas con un impacto en el empleo, por tanto, intensivas en el empleo y por supuesto, también con una huella ambiental positiva. Veréis que al final de la charla os proponemos también que aquí en el Poli, que tenemos muchas startups y scale-ups del mundo de la tecnología, también se puedan inspirar en este modelo, ¿no? El modelo de franquicia social, porque ahí vemos unas simbiosis súper interesantes, ¿no? ¿Qué tipo de empresa buscamos o pretendemos? Como ya es fácil montar empresa, es más fácil montar empresa social, pues es mucho más fácil montar empresa social que además pueda escalar, ¿vale? Lo pongo entre comillas para que pilléis la ironía los que quizá no estáis aquí, ¿no? Queremos empresas que se puedan replicar porque si buscamos resolver problemas importantes y relevantes, la manera de generar impacto es hacer crecer. Y aquí estamos combinando, si queréis, modelos que hemos visto que funcionan, modelos teóricos y la experiencia, ¿no? El bottom-up, la realidad de abajo arriba. Y hablamos de empresas fractales, empresas que pueden nacer de una estructura corporativa, caso Novaterra Catering, y al final veréis que Ángela nos pone el ejemplo concreto, ¿no? Pero Novaterra Catering es una empresa que se dedica a producir alimentos y generar eventos, ¿no? Esa empresa tiene un negocio, un core business, pero ve la oportunidad de que podría generar un negocio colateral, que no siendo su core business, podría perfectamente empujarlo, apoyarlo y compartir esfuerzos, activos fijos, incluso know-how, para crear, ¿por qué no?, tiendas de comida. Esto empezó con el Food Point, no te hago mucho spoiler, y ha evolucionado, ¿vale? Ha evolucionado y Ángela os contará cómo hoy en día eso está ya en una segunda etapa, ¿vale? La idea sería, ¿por qué no?, acabar franquiciando y replicando muchos puestos de comida que puedan tener un apoyo en esa unidad central. Y generar un emprendimiento como replicable, ¿vale?, que genere empleos, que genere capacidades de ingresos para familias emprendedoras. Y, ¿por qué no?, podría haber otra dimensión más pequeñita que sería el carrito de la horchata, ¿no? Con menos inversión, el nanoemprendimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque viendo el ámbito social, ¿no?, el perfil de personas que puedan tener esta necesidad, a veces hay que reducir la inversión para hacer más accesible este tipo de negocio, que puedan tener estas tres dimensiones, meso, micro y nano. Esto después, llevado a otro sector, en logística, podrías montar un hub, ¿vale?, una cooperativa de riders, o podrías incluso pensar simplemente en el trabajador individual, que fuese un andarín, un rider, un pastor de robots, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque queremos entrar a generar emprendimiento protegido. A nivel teórico hablábamos de emprendimiento por oportunidad o emprendimiento por necesidad, pero podría haber otra tercera vía, ¿vale? Es el emprendimiento que puede estar ya validado, que pueda estar incluso apoyado, incubado desde entidades. Por eso Ángela nos lo va a contar, cómo a veces la Fundación asume el riesgo del primer experimento de una tienda de comidas. Si eso sale bien o mal, pues el riesgo se asume desde ese proyecto de responsabilidad social corporativa de esta entidad y cuando se afina que esto funciona, pues se replica, ¿vale? Estamos protegiendo, ¿vale? Estamos generando. Le compartiré a Ángela algunas preguntas para que nos diga si esto es relevante o no, por qué hay que intentar proteger a la figura de la persona emprendedora, sobre todo si tiene ciertas, a veces, debilidades, ¿no?, en su capacidad de emprender de forma autónoma. Y al final porque todos tenemos energía emprendedora. Hace muchos años yo escuché en Castilla y León que me encantó la vitamina E, ¿vale? Ahí hay un compañero en la sala que lo conoce, de CEI de Castellón. La vitamina E era un proyecto que lanzaron en Castilla y León para fomentar el emprendimiento en todos los ámbitos. Pero es que resulta que la vitamina E la tenemos dentro, ¿vale? Y ayudar a que todas las energías emprendedoras de cada una de nosotras funcione
es realmente aprovechar ese potencial que tenemos, ¿no? Y puede que la franquicia social aporte aquí algo. Un modelo de emprendimiento protegido puede requerir varias cosas. Puede requerir ideas, modelos de negocio validados. Puede requerir tener un pequeño fondo, un capital semilla de alguna entidad como Caixa Popular, y le hacemos, por supuesto, marketing porque lo están haciendo muy bien. Financiar, evidentemente, esos proyectos que ya están validados y especialmente para este perfil de personas que lo puedan necesitar. Y no se acaba aquí, ¿vale? Aunque tengas el dinero y tengas la idea, hay que generar un itinerario de formación al empleo, en este caso ya no, itinerario de formación para el emprendimiento, pero muy específico y muy vertical y muy centrado en ese negocio. Entonces, ahí es donde hay necesidad de montar estructuras y montar servicios de apoyo, ¿vale? Para que todo esto al final de verdad funcione y genere resultados. No sé si ventajas o desventajas, esto ya veremos, pero al final, si hablamos de esto de franquicia social, el modelo de negocio debe estar validado, solo se pueden replicar éxitos, por favor, no fracasos. Habrá que empaquetar las necesidades financieras de cuál es ese negocio replicable, esa unidad que podemos clonar. Habrá que, por supuesto, implicar a una empresa de catering en el caso del Food Point, a una empresa de logística en el caso de los riders, a una empresa es decir, alguien que conozca el core de ese negocio y, por supuesto, aquellos que puedan después definir estos programas de apoyo, estos itinerarios de formación hacia, y Ángela lo dirá mucho mejor, no solo a emprender, sino a empoderarse, ¿vale? A tener esa capacidad plena de generar proyectos exitosos. Si queréis, esto del meso, micro y nano, nosotros lo tenemos hasta tipificado por tamaño, ¿no? Algo de inversión mínima o incluso de inversión innecesaria que pues, se puede variabilizar, podría ser un emprendimiento, un autoempleo, ¿vale? Algo micro sería un pequeño bajo, una tienda de comidas, y algo meso ya es algo que requiere una inversión en servicios centrales, ¿vale? Que es donde realmente estaríamos creando emprendimiento en red, ¿vale? Que casi es más interesante que el emprendimiento como franquicia social. Esto solo es para apuntarlo, nos contará Ángela, el Food Point como primer proyecto, ¿no? que ya está en fases avanzadas. Otro reto que llevan en la Fundación, que es ver qué hacemos con esos kioscos de prensa que se están dejando cerrar o están cerrados porque ya no consumimos prensa, papel, pero ahí hay un activo, un mueble que se puede utilizar y se podría generar empleo y tejer barrio y coser barrio, ¿no? Alrededor de esa estructura. Eso nos lo contarán después de la pausa, ¿vale? Y solo por compartir en qué estamos también, ¿no? Desde la promotora, que estamos, como veis, ideando modelos, convenciendo a gente, empresa, universidad, aquellos que sí que queremos ser promotores, impulsores de empresas de impacto de verdad, impacto social. También queremos provocar a las startups. Si nos escucháis o si no, la grabación, esta cuñita la replicaremos, ¿no? Con los compañeros de ideas, de la UPV. Y, fijaros que utilizar la energía emprendedora de otros para hacer crecer tu negocio es muy inteligente, ¿no? Al final, una startup para crecer necesita casi siempre dinero, porque crecer necesita pues inversión en equipos, inversión en marketing, inversión a veces incluso en activos fijos o en estocaje, etcétera. Esa es una manera de enfocarlo, ¿vale? Muchas empresas utilizan esto del bootstrapping, ¿no? Que es poco a poco, con mi facturación y mis ganancias, voy acumulando, entonces el crecimiento nunca es exponencial, ese es un poquito más lineal. Si eres capaz de empaquetar un negocio que esté alrededor de tu core business, ¿vale? Como esto decíamos, empresa de catering puede crecer montando una red de franquicias de comidas, sí. Céntrate en definir cuál es ese negocio que puedes tú ayudar a replicar, dale modelo de negocio, dale, preferimos nosotros, forma de franquicia social, donde puedas empoderar a personas que no tendrían acceso a emprender de manera autónoma, facilítales ese modelo de negocio, facilítales la financiación, muy probablemente con algún acuerdo con algún fondo, y utilizarás la energía emprendedora de estas personas para que conectadas con tu negocio crezcas, ¿vale? Por tanto, nuestra propuesta, y usando esto que nos gusta tanto en el mundo startupero, es un B2 Social Franchise, ¿vale? En lugar de modelos de negocio simplemente de vender, ¿por qué no pensar en que podemos generar nosotros negocios alrededor de nuestra startup que puede vender tecnología que arregle cualquier problema y
Si ese es vuestro mensaje, llamad a la puerta de la promotora y os ayudamos a tejer el grupo, la mesa de trabajo con estas empresas grandes dispuestas a poner dinero en pilotos, con estas fundaciones dispuestas a ayudaros a definir los itinerarios para que esa formación y ese empoderamiento hacia esos emprendedores sociales que podéis ayudar a trabajar. Y ahí es donde podemos de verdad crear equipos de trabajo en primera persona del plural para que acabemos creando más ejemplos. A mí cada vez me gusta pues, tener un poquito más de referencias reales de cosas que están pasando. Y escucharemos a los protagonistas, ¿vale? Solo voy a decir un poquito quiénes son para que, bueno, pues para engancharos y que continuemos después con lo más interesantes. Flavia Sousa. Flavia es una persona que viene de Uruguay. Vais a ver el poder, el Latin Power que tenemos en la mesa. Flavia es cofundadora de Lagobeku SL, es una empresa neurodiversa, y no digo más, ¿vale? Se dedican al Business Intelligence y han elegido ser una empresa bonsai, una empresa boutique muy especializada y ciertamente interesante y nos va a inspirar. Gracias, Flavia. Después te doy la palabra. Ángela María Padilla Sánchez, en segundo lugar. Hola, Ángela, y gracias por estar aquí. Es doctora en Economía Social, máster en Administración y licenciada en Comunicación Social. Bastantes más cosas, pero lo que nos interesa de ti es que eres coordinadora del área de emprendimiento de la Fundación Novaterra. Ella está detrás de un equipo impulsando todos estos conceptos que yo he hecho un poquito de spoiler y nos contará, pues, sobre todo, los aprendizajes, ¿no? y cómo ven esto que está pasando, ¿vale? Esto que es innovación social vinculada al emprendimiento. Y last but not least, Caterina del Carlo. Bueno, Ángela, tu origen es de Colombia, ¿vale? Y después Caterina se nos va hacia los campeones del mundo, ¿vale? Hacia Argentina. Licenciada en terapia ocupacional, es mamá de 2 peques, así es como lo tengo en el currículum. Está aquí en Valencia desde hace un año. Su proyecto es SOM Sinergia, que es un coworking para mujeres madres con bebés y niños o niñas de 0 a 3, esos pequeños enanos que nos hacen la vida divertida, que quieren conciliar su vida laboral o personal en un entorno seguro para sus hijos sin perder esa relación y esa posibilidad de trabajar y sin resignar la lactancia, rodeándose de gente que tenga esas mismas necesidades. Pues eso es lo que os espera después de la pausa, ¿vale? Intentaremos, primero os escucharemos, ¿os parece? Nos contáis vuestro proyecto, también vuestro testimonio es inspirador. Y después yo traigo unas preguntas, pero las dejamos abiertas para que también entre todos hagamos una mesa de debate de reflexión y aprendizaje. Si os parece, gracias a los que estáis también conectados online, vamos a hacer ahora aquí nuestra pausa café. Vosotros tomáis café en casa y seguimos después. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí de regreso. Lo prometido es deuda. Viene la parte suculenta de la mesa. Flavia, te invito a que vengas y, si os parece, compartimos un pequeño vídeo que nos va a contar la historia de Flavia, pero ella nos lo completa y así descubrimos qué es Abalatea, apoyando el emprendimiento colectivo desde el espectro autista. Vamos a ver que funcione. Soy Flavia Sosa, cofundadora de Lagobeku SL, una empresa familiar en la que nos dedicamos al Business Intelligence. Creamos la empresa mi marido y yo hace 20 años y hace 5 años a mi marido lo diagnosticaron con síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista, autismo, como le quieras llamar, es lo mismo. Luego del shock inicial hicimos un proceso de reflexión y nos dimos cuenta de que nos habíamos estado adaptando al autismo desde el principio sin ser conscientes de ello. Así que éramos una empresa neurodiversa desde el momento 1 y no lo sabíamos. Y dijimos, bueno, de pronto esto puede ser una oportunidad para aportar algo a la sociedad. Decidimos enfocarnos en la inclusión laboral de personas con autismo, porque a pesar de tener un talento muy grande, de tener mucho que aportar a la sociedad, sin embargo, las personas con autismo, el índice de desempleo está entre el 76 y el 90%. Con esta idea
presentamos un proyecto europeo que se llama LIPS, en el que proponíamos crear material de apoyo a la contratación de personas con autismo y además un itinerario de acompañamiento a la empresa en el proceso de contratación a personas con autismo. El proyecto tuvo muy buena acogida, de hecho quedó el número 1 en la convocatoria de marzo del 2022 en su categoría. Pero este es el primer paso. El objetivo a medio plazo es crear una empresa de inserción laboral. Una empresa de inserción laboral es una empresa mercantil que ofrece productos y servicios tecnológicos, en este caso, con un objetivo social, con un fin social, que es formar a las personas con autismo para que se incorporen en un plazo máximo de 3 años en empresas del mercado ordinario. En el marco del proyecto LIPS, hemos organizado un evento que se llama Learning Lab, en el que invitamos a adultos con Asperger y a personas del ecosistema emprendedor, representantes de confederaciones de empresa, asociaciones de empresa, políticos y políticas, con el objetivo de darles voz a las personas con autismo. Fue un éxito, de hecho las personas con autismo van a organizar más eventos de este tipo. Lo que buscamos con el proyecto LIPS es facilitarle a las empresas la contratación y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Queremos identificar cuáles son sus necesidades, qué necesitan y resolverlo. ¿Cómo? Creando un itinerario de acompañamiento. ¿Para qué? Para que las personas que van a trabajar en el día a día con una persona con autismo, primero sepa lo que es el autismo, sepa qué necesitan y sobre todo qué necesitan las personas que los van a rodear. ¿Qué necesitan saber? ¿Qué apoyo necesitan? El objetivo del LIPS es que las empresas conozcan el talento de las personas con autismo, facilitar el proceso de inclusión y resolver la retención del talento en las empresas tecnológicas. Bueno, aquí está, ya vieron la presentación. Somos una empresa, una SL, que empezamos con Business Intelligence hace más de 20 años y adaptándonos al autismo sin saberlo. Y bueno, y aquí estamos. Cuando llegó el diagnóstico dijimos, bueno, ahora vamos a más. Ahora esto lo tenemos que devolver a la sociedad. Nosotros somos inmigrantes y como que nos sentíamos que teníamos que hacer algo por la sociedad, porque nos había dado tanto en su momento. Y esa fue nuestra vocación. Y ahora estamos en proceso de creación de una empresa de inserción laboral, lo que decía ahí. ¿Por qué? Porque las personas con autismo tienen ciertas características que los hacen ideales para puestos de trabajo tecnológicos. ¿Vale? Entonces dijimos, bueno, vale, vamos a juntarnos. Estamos ahora creando a las promotoras, a las asociaciones, se llama, bueno, la promotora justo, pero bueno, estamos buscando esto, las organizaciones promotoras de esta empresa de inserción laboral, porque lo que queremos es eso. Primero, además de conseguir puestos de trabajo y mantenerlos, también hacer más conscientes a la sociedad de la neurodiversidad, ¿vale? La neurodiversidad, muy rápidamente, es un término que inventó en los años 90 Judy Singer. Es muy interesante su historia porque ella cuenta cómo su madre, ella siempre decía, ¿por qué mi madre no puede ser normal? Y después cuando tuvo una hija, se dio cuenta que su hija era igual a su madre. Entonces dijo, bueno, esto aquí hay algo. Y entonces ella definió la neurodiversidad como las distintas formas de los seres humanos de relacionarse con el mundo, de relacionarse, de interpretar también el mundo. Y entonces dijo, esto es lo normal, la diferencia es lo normal, porque forma parte de la evolución humana. Entonces, eso es también, me encantó escuchar su historia y dijimos, bueno, vale, vamos a hacer de nuestra misión la neurodiversidad, llevarla a la sociedad y sí, existen distintas formas de relacionarse y de ver el mundo y eso crea riqueza en todos los sentidos, no solamente económica, porque nuestro objetivo es un emprendimiento centrado en las personas, pero riqueza a nivel social también. Vale, no sé si creo que ya está, ¿no? Nos sirve, gracias Flavia, nos sirve de, si quieres nos esperas allí porque después viene el debate y pediría que Ángela, si te parece, nos compartes
la Fundación Novaterra como contexto, el área que tú estás llevando y lo que creas que es interesante, y así vamos entrando en materia. Claro que sí. Bueno, buenos días para todos y para todas. Antes que nada, muchísimas gracias a Ismael y gracias a la Universidad Politécnica de Valencia por generar estos espacios, ¿no? Estos espacios de debate, de reflexión, en que nos permite intercambiar ideas y reflexionar acerca de lo que estamos haciendo también desde las organizaciones sociales y desde lo que se está haciendo en la Academia por el Emprendimiento Social. Bueno, voy a hablar de, primero ponernos en contexto, ubicar Novaterra. Novaterra es un ecosistema de empresas sociales interconectadas cada una entre sí, y lo que buscamos es generar impacto social. Estas empresas sociales son Novaterra Social Logistics, Novaterra Catering, La Promotora y Fundación Novaterra. Y en Fundación Novaterra tenemos dos áreas principales, que son inserción sociolaboral, que también de hecho tenemos itinerarios con personas con diversidades funcionales, pero también personas de diversos colectivos que buscan la inclusión sociolaboral. Y tenemos el área de emprendimiento, en el que tenemos los programas de los que les vamos a hablar el día de hoy. Vale, el área de emprendimiento tenemos el programa Dona Emprem. En principio, Dona Emprem surge de… Bueno, voy a hablar en principio de todos los programas y luego vamos a ampliar en Dona Emprem. Tenemos el programa Dona Emprem, del que vamos a hablar ahora. Luego tenemos un proyecto de franquicias sociales, un proyecto que surge justamente de este programa, a partir de una red de emprendedoras que tenemos y a partir de los itinerarios formativos que hacemos desde el emprendimiento. Tenemos también un programa de aceleración de empresas a triple impacto. Las empresas llegan a Novaterra y quieren hacer ese proceso de transformación para transformarse a triple impacto social, medioambiental y económico. Tenemos emprendimiento juvenil, que lo estamos desarrollando en la sede de Alcira y en la sede de Alcoy. En lo que buscamos es generar esa inquietud emprendedora en los jóvenes y las jóvenes, dándole la opción de pensar en el emprendimiento como una alternativa de autonomía económica, ¿no? Que sepan que se puede emprender y sembrar justamente esa semilla. Y tenemos investigación, trabajamos con proyectos europeos, con universidades, con proyectos con otras organizaciones sociales y con la administración pública. Bueno, Dona Emprem, ahora sí. Dona Emprem surge en el año 2018 con la venida de Mohamed Yunus. Novaterra lo acoge y se pregunta, bueno, ¿cómo traer ese programa que tiene Yunus en Bangladesh, cómo traerlo a España, cómo traerlo a Valencia? Y se unen Fundación Novaterra y Caixa Popular para generar el programa Dona Emprem. Un programa dirigido a mujeres en exclusión financiera, especialmente, y que lo que busca es dar herramientas para que esas mujeres logren la autonomía social, la autonomía física, la autonomía económica y sobre todo autonomía en la toma de decisiones, que es lo que buscamos, empoderar a las mujeres, darles herramientas para que ellas puedan desarrollar esos emprendimientos. Bueno, ahora emprendimientos protegidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es eso de emprendimientos protegidos? Pues justamente lo que buscamos es dar respuesta a esas necesidades de ese perfil de mujeres que trabajan con nosotros, de mujeres migrantes especialmente, mujeres españolas también, pero con desempleo de larga duración. Nosotras tenemos mujeres entre 19 y 65 años y hay mujeres que llevan 20 años fuera del mercado laboral porque se dedicaron a sus hijos, porque se dedicaron a su casa, y mujeres que llegan con toda una historia de vida de otros países a intentar emprender, cada una con sus historias. Entonces diseñamos para dar respuesta a esas necesidades económicas, necesidades formativas y necesidades emocionales. Vamos a, digo entre comillas, protegerlas, porque lo que la protección no es vamos a tenerlas allí debajo de nosotras, sino justamente darles esas herramientas, pero intentando que
por un emprendimiento mal acompañado no vayan a caer en una situación de vulnerabilidad mayor por tener un fracaso con un emprendimiento mal estructurado. Entonces, ahí nos referimos a esos emprendimientos protegidos. Entonces, para eso empezamos a diseñar metodologías enfocadas en el perfil de esas mujeres, ¿no? Y generamos un itinerario de emprendimiento. Entonces, empezamos con esa etapa de empoderamiento. Cuando llegan las mujeres al programa, cuando llegan al área de emprendimiento, como son en su mayoría migrantes, llegan y dicen, yo en mi país era doctora en Derecho, yo en mi país era psicóloga, y aquí no soy nadie, aquí no soy nada. Entonces tenemos que empezar a resignificar esas historias, empezar a darle valor, poner en valor esos saberes que ellas tienen y ponerlas en un espacio seguro, en un espacio de confianza donde generen un tejido, donde se reconozcan en la historia de la otra compañera y empiecen a entender que no me pasó solo a mí, nos pasó a todas, pero cómo podemos resignificarle y darle valor. Entonces, eso es lo que trabajamos, reencontrarme con eso, sin perder eso que era, empezar a trabajar en eso que soy ahora y empezar a darme ese valor y conocerme y reconocer esas capacidades que yo tenía y que no me acordaba, esas competencias que había que afianzar y que no lo sabía, y empezar a trabajar en el empoderamiento. Esa es esa primera etapa, ese círculo de confianza. Luego ya pasamos a una segunda etapa de ideación en donde ya tenemos un poco más claro qué es lo que queremos, quién soy, ya soy un poco más segura. Entonces empezamos a trabajar la ideación, ahora sí ese Canva, ya tenemos esa idea de negocio un poco más estructurada y empezamos a dar respuestas a necesidades formativas, a ese reto formativo. ¿Por qué? Porque en los países latinoamericanos y cuando llevamos a lo mejor tanto tiempo fuera del mercado laboral, pensamos que emprender supone, en Colombia, y lo digo por mi país y creo que en muchos de los países latinoamericanos, cuando queremos emprender por necesidad, porque no hay ayudas o porque no hay un paro, pues simplemente es decir, pongo una venta de tortas en casa, abro la puerta y empiezo a vender. Y cuando llegamos a España, creemos que es lo mismo. Entonces, empezar a formar en ese marco legal español para poder emprender. Es entender que aquí la normativa es distinta. Si quiero poner una casa de comidas para llevar, ¿qué tengo que hacer? Si quiero enseñar, ¿qué debo hacer? Es entender que debemos ubicarnos allí. Entonces hacemos unas formaciones, todo esto es grupal, pero también hacemos unas formaciones transversales con mentoras y con mentores que vienen a formar a estas mujeres y a enseñarles a emprender en España y a enseñarles a poner en valor todo ese conocimiento que tienen. Cuando ya pasamos esa etapa, ya empezamos un trabajo individual de mentorización y acceso a la financiación. Eso es un trabajo con el equipo técnico, con mentoras y mentores voluntarios que tenemos, con mentores sectoriales, y empezamos a trabajar ya en ese plan de empresa. Ya trabajamos en el plan, ya lo vamos avanzando un poco, y cuando ya esté terminado ese plan, pasamos a unos comités de crédito, con Caixa Popular, con especialistas, con personas que nos hacen esos comités para la revisión de esos planes de empresa, y si está bien, pues pasamos a ese crédito. Ahí entra Caixa Popular con los microcréditos, son hasta 10.000 euros para que las mujeres puedan empezar a desarrollar esos emprendimientos, para ponerlos en marcha. Y cuando ya estamos allí en marcha, seguimos con esa etapa de acompañamiento, siempre como eje transversal el empoderamiento, siempre como eje transversal la formación y esa parte emocional. De allí también surge la red de emprendedoras con la que trabajamos. Son esos emprendimientos que ya están en marcha en este momento. Hay unos que surgieron justo antes de la pandemia, se han tenido que transformar, otros han tenido que cerrar, pero sí es cierto que trabajamos con esa red de emprendedoras y lo que buscamos es ir ampliando cada vez más esa red que tenemos. En ese proceso de acompañamiento, de itinerario, hay algunas emprendedoras que identificamos y ellas mismas identifican y nos lo expresan, porque nosotras no trabajamos tanto por indicadores. Un indicador para nosotras en el equipo es que una emprendedora me diga, en su autonomía decidí no emprender, porque no me siento preparada, porque entiendo que yo quiero ser gestora o porque entiendo que tengo otro proyecto de vida, porque esas características que me exige emprender, yo no las tengo, simplemente. Y eso para nosotras es un indicador cualitativo
en que el programa se está trabajando y que esa mujer está aprendiendo con nosotras. Entonces, allí también esas emprendedoras descubren que son gestoras y que quieren emprender, pero con un modelo que no tengan que desarrollar. No quieren pasar por ese proceso de hacer ese Canva, de hacer ese plan de empresa, sino que quieren replicar algo que ya está, pero sí quieren emprender un negocio y que sí quieren ser autónomas. Entonces, ahí es donde surge eso de emprendedora gestora, pues algunas serán emprendedoras con su modelo y con su idea y con toda esa experiencia que ya tienen, y hay otras que van a empezar un proceso de gestoras que pasarían en algunos casos a las franquicias sociales. Bueno, entonces ese proyecto de franquicias sociales, pues sumar ese concepto que tenemos de franquicia, ¿no? También de ceder, ese hacer, la producción, los proveedores y todo ese modelo de negocio a un negocio social, a un negocio que genere un impacto social, un impacto económico, un impacto medioambiental. Vamos a unir eso. Fundación Novaterra lo va a pilotar, va a hacer ese testeo y va a entregar ese modelo de negocio a una emprendedora o a una gestora que sale del programa itinerario que nosotras estamos trabajando. Es importante tener en cuenta que para trabajar en esas franquicias sociales sí que además del programa de emprendimiento pues se hace otro tipo de acompañamiento también. Tenemos las características que queremos que trabajen las emprendedoras, pues que esas franquicias como sean, pues que tengan una baja inversión, que estas mujeres puedan conciliar esa vida laboral con esa vida personal, con sus hijos, que pueda ser gestionado solo por una persona. Digamos que lo que queremos es que esa emprendedora mejore su calidad de vida, tenga buenos ingresos y que pueda vivir de esas franquicias sociales. Ahora voy a hablar de las dos experiencias que tenemos en Fundación. Tenemos el kiosco con impacto. Voy a contar un poco cómo ha sido esa experiencia. En este momento el kiosco está en proceso, estamos en proceso de pilotaje. Lo primero es que tuvimos que trabajar un marco legal. Nosotras, eso es un proyecto que surge con la Asociación de Vendedores de Prensa, con una empresa de café que se llama Café Silvestre, con el ayuntamiento, y ellos querían empezar a activar esos kioscos, ¿no? Ese negocio tradicional de los kioscos, y piensan en una organización del tercer sector o una organización social que trabaje con ellos y con ellas para poder activar estos emprendimientos. Entonces, hay que empezar a trabajar en el marco legal, en esa ordenanza, porque claro, cuando llegamos teníamos muchas propuestas, ¿no? En esas primeras reuniones, y cuando empezamos a ver el marco legal, resulta que tiene que ser autónoma, que se le tiene que ceder a 20 años a la emprendedora o a la organización social. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Se pueden hacer cooperativas, sí o no? Entonces, surgen una cantidad de situaciones que nos teníamos que hacer un análisis y un estudio así bastante amplio, y sobre todo que íbamos a empezar con un kiosco que era el piloto y que se iba a ceder justamente a esa emprendedora. Entonces, un marco legal primero, y luego empezamos a diseñar. Ya cuando lo teníamos solucionado, gestionado, ya después de tantas reuniones empezamos a trabajar en ese modelo de negocio. ¿Qué queríamos? Un kiosco sostenible, un kiosco con impacto. Entonces, es integrar ese modelo de kiosco tradicional con los chuches, con el periódico, las prensa, las revistas, el café, pero integrarle productos sostenibles. Entonces, empezamos a trabajar con editoriales, están las tradicionales, pero también editoriales feministas, con periódicos alternativos, para que también las personas tuvieran acceso a otro tipo, pudieran decidir, ¿no? ¿Qué quiero comprar? ¿Qué quiero consumir? Así con los productos que vendemos. Entonces, está trabajando en un modelo justamente que dé respuesta a esas necesidades de sostenibilidad que tenemos, y que diera esa opción a quienes pasan por allí y quieren comprar, que digan, bueno, ¿qué quiero comprar? Algo de paquete, las papas tradicionales, o quiero unos escamas de coco orgánicas, ¿vale? Entonces, empezamos a diseñar ese modelo en esa vía. Tener una identidad, trabajamos en la reforma del kiosco, venimos trabajándolo todavía, trabajando con una organización que respeta todo lo medioambiental y son un diseño muy, muy sostenible también, pero también una identidad que generara un kiosco con impacto y que lo diferenciara de otros modelos que se tenían. Y lo más importante, el perfil de la emprendedora, y creo que allí estamos en este momento, porque
para testear un kiosco se necesita mucho tiempo. Entonces el marco legal no nos permite tampoco contratar, por ejemplo, sino que tiene que ser autónoma, pero tampoco puede estar sino una persona. Entonces estamos viendo cómo hacer ese testeo con esa emprendedora que respete esas características y ese proyecto que nosotros tenemos justamente de conciliación. Entonces estamos trabajando mucho en el perfil. Allí hay un kiosco escuela, estamos trabajando con la Asociación de Vendedores de Prensa, formando algunas de las personas que están aspirando a llevar ese kiosco para saber si se sienten preparadas para estar allí o no. Entonces, esto es como proyecto de franquicia. Esperamos pronto hacerles llegar la invitación para el lanzamiento de este proyecto que tenemos. Luego tenemos franquicias sociales, La Rebonica en este momento. En el año 2022 se inició, en marzo del 2022 se abrió las puertas de The Food Point. Estuvimos abiertos hasta diciembre del 2022. Era una casa, era un proyecto de comida saludable con Buddha Bowls para llevar, comida muy saludable, pensando en millennials. Está ubicada en Ruzafa, calle Soca 71, y se diseñó pensando en ellos y en ellas. Y en el proceso de pilotaje identificamos que no era lo que se necesitaba allí en ese sector. Identificamos que no era lo que estaban buscando las personas. Se hace un estudio, se empieza a hacer el proceso de transformación, cambiar el modelo y pivotamos. ¿Por qué? Porque esto no estaba funcionando, cerramos. Aquí el modelo era distinto, aquí no era una mujer autónoma, sino que aquí era una persona contratada. Entonces ahí sí, el funcionamiento era diferente y eso nos permitía también ver cómo íbamos a trabajar las franquicias. Pivotamos y pasamos a La Rebonica, después de rediseñar el modelo, hacer muchos análisis, estudios, pasamos a una casa de comidas para llevar tradicional. Y en este momento ya está abierta, está funcionando, está en proceso de pilotaje. ¿Qué se quiere hacer de testeo? ¿Qué se quiere hacer? Cuando ya esté muy aterrizada y validada la Rebonica, que sea una franquicia social. En este momento, en el mercado de Cabañal, no, bueno, hay un mercado en este momento, se me fue el nombre, a lo mejor más adelante lo recuerdo y os lo doy. Ya estamos trabajando también en esa Rebonica con un modelo de comidas para llevar más pequeño que también se está preparando emprendedoras para que puedan estar allí, después de haber terminado de testear la Rebonica. ¿Esto qué supone? Entender que nosotras que trabajamos emprendimiento en el área, en fundación, pues también estamos en ese testeo continuo y que para poder garantizarle a las emprendedoras éxito, pues tenemos que pasar por pivotar, por cerrar, por abrir y por transformarnos. Así lo estamos haciendo en el kiosco y así lo vamos a hacer en La Rebonica. Y pues nada, esto es lo que tenía para contarles de estos proyectos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Y tenemos a Catalina, ¿tiene su presentación por aquí? No. ¿No la necesitas? No, si quieres poner el fondo de Novaterra. Ahí está, perfecto. Pues venga. Hola. Bueno, acá. No tengo presentación puntual. Sí, formo parte del proyecto justamente de Ángela de Dona Emprem. Yo soy licenciada en terapia ocupacional en Argentina, acá en proceso de convalidación del título. Soy mamá, como dije, de 2 peques de 5 y de 2 años. Y mi proyecto, en este momento ya pasamos la parte de ideación y más de plan de empresa, es poder tener un coworking destinado a mujeres madres de 0 a 2 años que quieran, es decir, que deseen reinventarse, seguir trabajando, tener un espacio personal fuera de casa, pero sin resignar la crianza respetuosa, sin resignar la lactancia exclusiva, sin resignar los espacios de esta díada de madre e hijo o hija, en un espacio cuidado y confortable. Yo en todo mi proceso de maternidad me formé como
también como puericultora, entonces hay cosas en cuanto a la lactancia, en cuanto a la importancia de cubrir esas necesidades que tiene la madre, la puérpera en los primeros meses, y también el concepto de poder formar una tribu, una red, porque independientemente del conjunto, digamos, del colectivo migrante, también siento como una generación, no sé si compartirán o no, que muchas veces hasta nuestros padres o madres siguen trabajando, entonces no tienen la misma dedicación que tenía la generación anterior de abuelos que capaz estaban a disposición o tenían una red en casa. Para nosotros capaz todavía se hace un poco más chiquita esta red. Entonces creo que tanto para el colectivo migrante como para digamos, las mismas mujeres que lo deseen, que así lo deseen, ser madres, acá en Valencia o en general, me parece que es un proyecto escalable, que es un proyecto rentable, que puntualmente ayuda y hasta beneficia e incentiva la baja natalidad que tenemos acá en Valencia puntualmente, que no solo las políticas de ayuda, como bueno, ayuda un poco más de 100 euros o abro guarderías de 24 horas para poner a los nanos, a los peques ahí, sino que una verdadera conciliación, al menos lo que yo lo considero, y el proyecto surge, muchas veces los proyectos de las emprendedoras surgen de nuestra propia necesidad de ver una solución y en esa necesidad y en esa solución surge como el proyecto en sí, en cómo lo podemos resolver. Junto con Novaterra, en este caso, que entré en este programa, también hay varios y otros, pero puntualmente yo agradezco. Y el camino parece que suena a veces largo, todas estas etapas, pero el conocerse, el reinventarse, el saber... bueno, fui madre joven para algunos, digamos, para algunos países y la verdad que a mí me hizo falta este espacio de poder ir, de poder conciliar, de poder reinventarme o capaz el trabajo por cuenta ajena no me permitía estar con mis niños o no sé, en un espacio de reunión, un lugar para la lactancia, un lugar adecuado para la lactancia, ¿no? Que me he encontrado en situaciones de, no sé, estar como en el baño puntualmente y la verdad que creo que nadie se lleva de acá su tupper al baño para comer, entonces tampoco me parece justo que para ellos sea así. Y bueno, con las chicas de mentoras y como decían, empoderándonos, hay dentro del grupo un montón de capacidades diversas y nos salen tienen como la facilidad de sacarnos a flote capacidades que no sabíamos ni que teníamos, independientemente de profesiones que traigamos, de experiencias de vida, y eso me parece es lo que más rescato y lo que más me gusta del grupo, de poder emprender en grupo, que no es lo mismo que emprender sola, que yo también me puedo bajar el plan de empresa del ayuntamiento, un plan de viabilidad, hago esto acá, pero el emprender el grupo, capaz alguna te aporta su experiencia que tuvo en tal lado, otra te aporta un conocimiento más fiscal, otra más financiero, y que podrías esto y que podrías lo otro, y la verdad que creo que la parte colectiva, la parte social, en todos los aspectos creo que el grupo y también pertenecer a un grupo, o sea, muchas veces, como dijimos acá, predomina un grupo migrante y el pertenecer a un lugar, independientemente de que después de estos proyectos y ojalá el de todas, de las 38 mujeres que estamos allí, triunfen y nos veamos todas en algún networking y digamos, ay, sí, empezamos en algún momento, el pertenecer a un grupo, la verdad que nos da un sentido. Da este grupo de protección que decía, que no es protección en cuanto física capaz de apoyo o abrazo, que a veces hay, porque a veces hay necesidades de esta contención más emocional, pero en ese sentido la verdad que agradezco y me parece que Valencia en eso está un poco más adelante. Y comparto muchísimo y me gustan mucho los proyectos de tecnología y de impacto social. Y como decían acá, me parece que la tecnología sola, sin personas, sin la persona, no avanza, porque no tenemos o quien las reciba o los reciben solo entes separados, pero con eso no hacemos nada.
Después, nada, también felicitar a Flavia por su proyecto como terapeuta ocupacional, me parece súper lindo. Y bueno, soy argentina, así que puedo seguir hablando un montón de tiempo, así que lo entenderán. Pero bueno, básicamente el proyecto es ese. Me parece que el proyecto en sí es útil, hasta mismo, no sé, se me ocurre, hasta en la universidad, poder conciliar la que quiera seguir estudiando y poder tener a sus hijos cerca. Podemos charlarlo más tarde y ver esta posibilidad. Pero bueno, básicamente eso, y agradezco la posibilidad y podemos ir al debate. Muchas gracias. Como buena emprendedora vendiendo y convenciendo, y a mí me encantaría, pues bueno, primero destacar algo que he visto en las tres intervenciones vuestras, y que antes en la pausa de café también con Cristóbal ha salido, que es visibilizar, ¿no? Es decir, al final, aquello que prometía yo al principio de que aquí sí que hay activismo y hay un interés, ¿no?, en modelar y mejorar esa sociedad en la que vivimos, pero además eso lo quiero compaginar porque habéis visibilizado esto del neurodiverso. Cuando lo aprendí me pareció fantástico, porque además es un valor, ¿no?, es un activo. Habéis visibilizado la necesidad también de ver este tipo de emprendimiento protegido como otra manera de crear empresa y no necesariamente todos tenemos que ser emprendedores, otros son gestores, otros ahí intentar ver esa diversidad, ¿no?, en el perfil del emprendedor héroe o emprendedora héroe, y tú ves una solución en una necesidad, ¿no? Al final esa misión, ¿no?, yo creo que se hace diferentes como proyectos empresariales. Eso lo subrayo, pero quería una primera ronda, si queréis, rapidita, te voy a controlar porque sé que es argentina y lo tenéis complicado esto, de cuáles son las barreras que tenéis para, a veces, visibilizar es evangelizar, y eso tiene coste de comunicación, coste de esfuerzo, o a lo mejor está como muy lejos del momento en el que podéis tener retorno, porque al final eso tienen que ser empresas y tú tienes que vender horas de cowork y tienes que crear comunidad con ingresos. En la Fundación Novaterra estos pivotajes se tienen que acertar, ¿vale? A la primera, no a la segunda, pero no mucho más allá. Y Flavia, que ya lleva años de experiencia como empresaria, ¿no?, está viendo cómo cuesta esto. ¿Dónde están las barreras y de qué manera esta gente, que aquí hay mucha neurona en la Universidad Politécnica, si no respuestas, por lo menos les pasamos preguntas, ¿no?, interesantes, ¿no? ¿Dónde tenéis esas dificultades para visibilizar y para elegir esto que estáis haciendo como una muestra de una solución a un problema, ¿vale? ¿Cómo se podría, en tu caso, pues pilotar, replicar? Oye, ¿por qué no un kiosco de impacto aquí en la Politécnica? ¿Por qué no la gente de comunicación que os ayude? Os provoco en esto, ¿no? ¿Qué reacción me dais? Visibilizar dificultades y barreras que las que estáis empezando, las que estáis trabajando, las que estáis ya consolidadas podéis tener para ver si sale, ¿no?, algún tipo de colaboración. Dale. A ver, nosotros es algo muy puntual porque es autismo y tecnología. Y nosotros las barreras que nos encontramos es el desconocimiento, porque encontramos dos tipos. Uno es, vale, es Asperger, no sé si saben que Bill Gates está diagnosticado con Asperger. Entonces, muchas veces los empresarios esperan a un Bill Gates y no funciona. Entonces, esa es una de las barreras. Y luego la otra es, esto va a ser muy complicado, me queda grande, lo dejo. Esas son las barreras. Por eso nosotros queremos visibilizar el talento, pero sin romantizar, ¿vale? Sí, son personas con un talento enorme, las posibilidades son enormes, pero ojo, hay que poner de las dos partes. El empresario también tiene que hacer un esfuerzo de adaptación. Es mucho más fácil de lo que parece, pero entre ellas, por ejemplo, el tiempo. Las personas con autismo necesitan más tiempo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, nosotros al contratar a una persona con autismo, una persona sin autismo, más o menos unos 3 meses, esa persona va a estar trabajando y va a ser productiva. En una persona con autismo, no. Puede que no, puede que a los 15 días esté funcionando fenomenal, pero puede que tarde 8 meses. ¿Vale? Entonces, esos son de las barreras que nos encontramos. Y por eso es que estamos proponiendo la empresa de inserción laboral, porque es lo que nos soluciona esa barrera, el tiempo. Porque
tenemos hasta 3 años, que o sea, se necesita mucho menos, para preparar a esa persona mientras que está trabajando. Entonces nos parece una solución fantástica, porque esa persona se siente productiva, se siente integrada y no tenemos esa presión de que si no producís, la empresa no puede seguir pagándote el salario. Y luego, lo que nosotros queremos, y este es el desafío, es pensar un nuevo modelo de empresa. ¿Vale? Normalmente las empresas son como muy jerárquicas, ¿no? Nosotros queremos plantear un modelo nuevo y ese es el desafío que queremos pensar y que queremos crear. Un modelo más horizontal, ¿vale? Donde cada persona, o sea, se pueda perfilar a cada persona y que pueda aportar según su perfil, adaptar los puestos de trabajo para que esa persona pueda brillar, todos, ¿no? Pero de una forma horizontal y más basada en la autogestión. Y estamos ahí, estamos en ese proceso, pero ese es el desafío que nosotros presentamos. Vale, creemos entre todos, pensemos un nuevo modelo de empresa basado en las personas y no, o sea, sí, por supuesto que necesitamos un beneficio económico, si no, no podemos funcionar, pero centrémonos en las personas. ¿Vale? Ese es, bueno, ya está. Yo soy uruguaya, somos vecinas, así que puedo estar aquí también. Es algo complicado. ¿Queréis una palabra? Bueno, a ver, como limitaciones, creo que puntualmente, bueno, al ser mujer, a pesar de muchas cosas que están cambiando ahora, si ven algunas cosas capaz más rápido o más lentas, creo que la primera limitación en sí es esta cosa de romantizar o que nos hicieron creer muchas veces. Y ojo, no estoy hablando de feminismos extremos o de solo una cuestión de roles, ¿no? Hay muchas asociaciones como la de Yo no renuncio y como un poco viendo algunas cuestiones me inspiré en ellas para pasar esta limitación y no hablo capaz de todo el colectivo de mujeres madres porque tienen mujeres que no quieren y no desean tener hijos o las que sí, pero se ven limitadas por este tipo de cuestiones, a una falta de red o porque se va a retrasar mi carrera o voy a retrasarme en la inserción laboral y voy a quedar años fuera del mercado y después no voy a tener la experiencia necesaria que me piden para tener. Entonces esos límites al género, o sea, son límites y son barreras que tenemos que ir superando. Creo que las vamos a superar, no solo las mujeres, las vamos a superar en conjunto, porque esto no es algo que sea, a ver, suena excluyente, pero es para solo subir un poco el nivel y equipararnos. Y ojalá en algún momento sea de mapadres y estemos todos, porque como también dice Flavia, me parece que las empresas y las economías van a ir a una evolución. Después de la pandemia hubo otro tipo, ya sea con el trabajo remoto y otras cuestiones que se empezaron a valorar más el tema de la casa, del hogar y de otros cuidados que son parte del trabajo no remunerado durante un montón de tiempo. Me parece darle este lugar y la importancia y la reivindicación de la mujer que decide ser madre y la acompañamos en su desarrollo personal, desarrollo laboral. Y después hay una frase que para mí es muy bonita, es que uno cría y antes como se criaba se necesita una tribu entera para criar a una persona. Y esa tribu es la sociedad, una tribu más pequeña que podría ser en nuestro coworking, una tribu en las sesiones de emprendimiento, independientemente de si existe alguna patología o no, me parece que es súper importante que seamos más sororas entre nosotras y realmente lo que quiere decir. Y en la sociedad puntual, no creo que haya que excluir a nadie y al contrario, es ayudarnos. Y bueno, yo puntualmente, a ver, en el coworking tengo muchos pensamientos en cuanto a cosas tecnológicas que se pueden desarrollar como para implementar y que realmente el mío puntualmente parecía más de un doble impacto que sería más el social y el económico, pero bueno, capaz también me pueden ayudar a la parte tecnológica para ver cómo lo
lo sumamos y realmente lo implementamos. Pero bueno, ya la posibilidad de dar a conocer. Bueno, ok, ahí ya terminé. No, pero eso. Fantástico concepto el de la tribu, ¿no? Como elemento de solución. Pues si quieres, Ángela, por completarte un poco, has hablado de estos kioscos con impacto, pero que ojalá también ayuden a conciliar, ¿no? Y que vayamos más allá de ese modelo de negocio del kiosco esclavizante, ¿no? De horas. Sé que os preocupa, eso lo hace fácil o mucho más difícil, creo yo. Coméntanos también en ese caso la colaboración público-privada, ¿no? Porque estáis hablando de proyectos incluso con el Ayuntamiento de Valencia, en este caso Administración Pública, entidades como empresas privadas que están ahí poniendo RSE, la propia Fundación. Esto no sé si es cuádruple hélice o estamos inventando otro tipo de tribu, ¿no? ¿Eso es fácil, difícil? ¿Dónde pueden haber ahí limitaciones que estáis viviendo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Justamente el trabajo colaborativo, el trabajo en red, creemos que es fundamental, pero sí que tenemos esas limitaciones de trabajar con lo público. Al final, el marco legal no está siendo fácil. Porque hay una ordenanza que supone que esos kioscos tengan unos tiempos, pero también unas sesiones de suelo, sesión de espacio, pero además unas dificultades incluso de contratación, ¿no? Porque debe tener esa persona que va a gestionar esos kioscos debe tener una figura. Entonces, no está siendo nada fácil, estamos buscando la mejor manera de que esa emprendedora pueda lograr estar allí en ese kiosco, pero también estar con su familia. Pero claro, estos kioscos suponen testearlos en diferentes horarios, porque cada kiosco depende del público, de quién vivan, en qué sector se encuentra. Entonces, algunos es mejor abrirlos en la mañana, solo en el bloque de mañana, porque en la tarde no suele pasar, no suele pasar nadie, pero tenemos unos que fin de semana no funcionan. Entonces, se dificulta un poco, ¿no? Y por eso hay que trabajarlo tanto. Nosotros vamos a empezar con un kiosco. Ya está, ese kiosco ya está, estamos en la fase final para hacer su apertura. Hay otros 19 kioscos, pero administración pública hay que esperar, todo tiene sus tiempos, ahora hay cambios, entonces esperar a ver también esa asignación posterior de esos otros 19 kioscos. Pero hay mucho que trabajar en términos de ordenanza. Gracias. Bueno, lo saco porque sé que es un dolor en el zapato. Sí. Ahí querría traer una frase, a ver si la compartís y casi a modo de resultado de la mesa, ¿no? Se habla mucho de compra pública innovadora. ¿Podríamos hablar de compra pública demostradora, escaparates para visibilizar este tipo de empresas que vienen a resolver temas o poner valor a la neurodiversidad o realmente buscar crear esas tribus que ayudan a superar esas barreras, ¿no? Circunstanciales, etcétera? Este tipo de proyectos. Yo esto lo he escuchado de varias entidades y si tendría sentido, ¿no? Plantear un reto y decir, oye, igual que estamos trabajando con los responsables de compra pública en ayuntamientos, ¿por qué no empezar a preparar espacios, ¿no? Con el marco jurídico, con las oportunidades de generar contratación también pública que pudiese visibilizar, ¿no? Espacios de solución, donde otros simplemente ven un problema, incluso de solución que sea perfectamente licitable en un concurso, porque al final es un modelo de empresa, ¿no? ¿Os suena o resuena esto de la compra pública demostradora, ¿no? Como algo que alguien nos podría ayudar a darle forma, a hacer experimentos? Igual la Universidad Politécnica es una ciudad, ellos están haciendo muchas cosas en ese sentido, pero si eso se puede llevar al mundo de lo público, etcétera, ¿cómo lo veríais? Nada, 5 segundos porque tengo otra pregunta más importante para el final. A ver, me encantó, porque es como proponer un pequeño piloto de, vale, vamos, yo sé que funciona, sé cómo hacerlo y lo que necesito es la oportunidad de demostrarlo. Me encanta la idea de compra pública demostradora, sí. No lo teníamos pensado, ¿eh? Nada, si queréis reaccionar, dale. Bueno, obviamente sí, ¿qué voy a decir? Obviamente ya estoy lista con quién tengo que negociar, pero no, realmente creo que sí y también como dice Flavia, me parece que sería muy rendidor y para quien lo compre hasta quedaría bastante bien con, digamos, al público al cual está dirigido el coworking en general y que es replicable en cualquier ámbito privado o público, la verdad que sí.
todas las iniciativas que permitan visibilizar proyectos, que permitan visibilizar este tipo de propuestas, pues bienvenidas. Lo que sí es cierto es que en lo público es un poco complejo. Es ver a las emprendedoras cuando empiezan sus procesos y tienen por ejemplo, hablo del colectivo migrante, empiezan con su documentación como asiladas, por ejemplo, y cuando van a renovar el asilo, pues ya no se los dan por alguna u otra razón y tienen que dejar sus proyectos allí o quedan en un limbo jurídico porque se pueden dar de alta, pero no pueden, se quedan excluidas financieramente. Entonces, sí que es interesante, pero creo que hay unas barreras allí que también tenemos que trabajar. Absolutamente. Bueno, quería también invitaros a que penséis algún tipo de pregunta desde la audiencia. Las personas que estáis por aquí tenéis la oportunidad de directamente nos pedís. Tenemos micrófonos, os podemos compartir. Si hay alguna palabra por ahí. Sí, creo que tenemos ya alguien que tiene interés en hacer una pregunta. Si no sois, escucháis, ¿podéis darle voz al micrófono de sala? Vale, pues por aquí hay una preguntita. Buenos días. Yo quería comentar, como por la tarde sabéis que estamos haciendo talleres y que se hace una sesión de empatización y luego ideación de cómo la universidad podría ser más, ¿no?, enfocarse en una investigación más responsable. Si desde vuestra parte os imagináis y cómo os imagináis una colaboración con la universidad, ¿cómo os gustaría que fuera? ¿Cuáles son las dificultades, ¿no? ¿Qué pedís a la universidad? Vuestra carta a los Reyes, pero en este caso a la UPV. Aprovechar. Vamos a acotar el tiempo a la respuesta porque podéis pedir mucho. Recordar que en la carta a los Reyes pides bicicleta y te trae un monopatín, ¿eh? Pero... A ver, ¿cómo desde a ver si escuché bien, porque se escucha medio extraño desde aquí. Es como desde la universidad, ¿no? ¿Qué le pedirías a la universidad? ¿Qué puede hacer la universidad por vuestro proyecto? Primero, seguramente tengan muchos estudiantes con Asperger, seguramente. Entonces, hacer de una universidad que sea más amable con las personas con neurodiversidad sería el primer punto. Y luego crear ese tipo de espacios donde una de las cosas que a mí me gusta mucho sobre el concepto de neurodiversidad es que el foco cambia desde la discapacidad al talento, porque justamente lo normal es ser diferente, es parte de la evolución. Entonces, crear un espacio donde cada persona pueda, un espacio de bienvenida, es que no sé cómo ponerlo en palabras, donde cada persona pueda ser apreciada por lo que tiene que aportar, creo que... Pero bueno, hablamos, después sí, yo les propongo y les hago un plan de negocio. La pregunta sigue abierta, si no tenéis ninguna demanda para la universidad. Yo creo que Ángela tiene algo Yo tengo preparado. varias. El tema es que Ismael me corta. No, te dejo. Al final creo que es importante trabajar de manera colaborativa entre las organizaciones sociales y la academia. Al final tenemos programas de emprendimiento y creación de empresa, pero sí que es importante que cuando hagamos esos procesos formativos tengamos en cuenta esos perfiles, ¿no? Esos perfiles de emprendedoras, de emprendedores, cada uno entender que el emprendimiento es una historia detrás. Yo siempre lo hablamos en las formaciones. Se gestan emprendimientos y parimos emprendimientos. Eso hay que cuidarlo. Nosotras somos las matronas y la emprendedora está gestando, ¿no? Y eso tiene sus tiempos. Entonces, ver el emprendimiento también como desde allí. Y yo pediría muchas cosas. Un laboratorio de innovación social para el emprendimiento femenino, por ejemplo. Un aula también, un aula Novaterra, ¿por qué no?, de emprendimiento. Y puedo seguir. Entonces, que las emprendedoras también tengan la oportunidad de venir a estos espacios académicos y compartir con los estudiantes y las estudiantes en las formaciones también, en los proyectos, y también dar sus saberes, porque uno de los problemas que se nos presenta, uno de los retos es la homologación de títulos, pero tenemos emprendedoras supremamente formadas que vienen con todos unos saberes y sería interesante también transmitirlos
también como a manera de visibilizar todos esos retos y esos obstáculos que se tienen que enfrentar una emprendedora que viene de otro país o una emprendedora que viene con desempleo de larga duración y que es excluida financieramente, justamente porque no tiene cómo certificar que puede pagar un crédito, porque su casa o un bien está a nombre de su marido, o porque simplemente no tiene una certificación laboral que soporte que ya puede pagar un crédito. Entonces, trabajar todos esos temas de exclusión financiera con perspectiva de género creo que también sería muy interesante integrándolos al emprendimiento femenino. Bueno, y lo mío creo que es mucho más básico, más sencillo. Yo podría pedir un espacio puntual, el coworking, que se pueda desarrollar para madres estudiantes, incluso desde el proceso de antes, no desde que ya son, efectivamente, desde que paren a ese hijo o hija, sino desde elaborarlo como un proceso, ¿no? Que capaz no sea en un momento que sea, algún stop de la educación formal que estoy teniendo, sino, bueno, embarazada tengo este lugar, sé que me puedo tomar un mes, pero que después continúo. Siempre obvio hablo de la mujer que lo desea, porque está quien no. Estoy siempre hablando desde el deseo y desde eso. Y nada, me parecería súper... La verdad es que se acortarían un montón de límites para después y terminarían incluso formaciones, máster, doctorados, hasta mucho más rápido de lo que a veces los plazos se alargan por estas cuestiones. Así que cuando quieran nos dicen en qué lugar nos ponemos. Muy bien. ¿Algún comentario? Yo tengo un par, pero yo me espero, como siempre, yo no cuento. ¿Una cosita? ¿No? Vale, pues yo, a provocar yo. Va. Catalina, me ha encantado, o sea, la propuesta, bueno, sí que es verdad que también estamos comentando lo que aquí en la Politécnica, felizmente, ese apartado justamente, tenemos una guardería infantil dentro y ya tenemos, pero quién sabe si hay ideas de que tus propuestas que no están contempladas y pueden ser complementarias, porque puede ser. De todas formas, me gustó mucho de tu discurso. Yo estaba pensando, ¿no?, mientras tú hablabas, ¿no?, que claro, si aquí en España al menos, ¿no?, vosotros no sé si habéis percibido ese discurso, ¿no? Al final estamos hablando de emprendedores, ¿no? Muchas veces son autónomos, ¿no? Y el autónomo aquí siempre tiene una fama un poco de quejica, ¿no?, de que siempre se está quejando, de que... Y es verdad, ¿no? Es decir, yo tengo amigos que han formado su propia empresa y es verdad que muchas veces está esa sensación de la soledad del emprendedor, ¿no? Y este modelo es muy contrapuesto, es una especie de solidaridad entre gente que tiene ganas de emprender, pero que se siente parte de una red de seguridad, una red, aunque sea a modo a veces de terapia, de tener un hombro en el que llorar, y a veces de soporte físico y financiero, que es súper importante, ¿no? Y de segundas oportunidades o terceras incluso, ¿no? Aunque Ismael decía que terceras ya mejor no, pero es muy importante eso, ¿no? Yo creo que eso es, la Fundación Novaterra, cuando yo la conocí, me pareció fantástica la estructura que tiene, ¿no? Que tal vez... yo, como la he conocido en primera persona, creo que no se ha traducido incluso todo lo que hacéis, que es muchísimo, ¿no? A mí me parece que es un poco una especie de, pues eso, solidaridad entre personas dentro y entre entidades dentro. Es decir, al final, ¿no?, algunos proyectos van haciéndose más grandes y mentorizan a los más pequeños y ayudan en lo que pueden, y la Caixa Popular hace esto y la UPV apoyamos en lo que podemos y hay como mucho networking, ¿no? Y eso es fantástico. A mí me parece una especie de cooperativa Mondragón en pequeño, ¿no? Es decir, que también se ayuden entre ellos, ¿no? Y ¿no?, algo así. Pero aparte de todo eso, yo creo que sí que es verdad que lo que más me impacta cuando uno... Porque hoy no han puesto las grandes cifras, ¿no? En el 30 aniversario de la Fundación Novaterra yo me quedé pasmado porque yo sabía todo lo que hacían, pero cuando ponen los 30 años, toda la gente que han sacado de situaciones vulnerables, ¿no? Ayer estuvimos hablando de sinhogarismo, estuvimos hablando de personas migrantes, refugiadas, todo el problema que hay aquí en Valencia, ¿no? Y cómo podemos estudiar fórmulas para sacarlos de esa situación. Y la Fundación Novaterra es un ejemplo de ello, ¿no? Es decir, entonces, mi pregunta, y ahora ya después de ese rollete, es, tal vez para Ismael o quien quiera, es en ese modelo de ideación más plan de empresa y tal, ¿cómo priorizáis? ¿En qué momento? Porque claro, un plan de empresa tiene, pues eso, una viabilidad financiera, una habilidad de recursos a largo plazo, escalar un poco, ¿no?, todo lo que se ha de hacer.
¿en qué momento se prioriza el perfil de empleado que habrá? Si será... Porque claro, yo sé que lo hacéis, priorizáis a ciertos colectivos, ¿no? Es decir, porque el impacto social, ¿cuánto pesa en ese plan de empresa? Porque al final tienes que compatibilizar que tengas impacto social, pero que seas viable económicamente, ¿no? Y eso es lo más delicado. No sé si, Ismael, ¿cómo hacéis eso ahí? Yo, como tengo la moderación, te paso la pregunta, Ángela, pero sí es cierto, es un equilibrio difícil entre... A ver, ahí voy a tomar palabras de Paco Covacho, nuestro presidente, que él dice que hay que hacer empresa social, sustantivo empresa y adjetivo social. Si nunca llega a ser empresa, porque lo dejamos en formato proyecto, por muy social que sea, no va a tener esa capacidad de replicarse, de crecer, de tener un modelo de negocio, ¿no? Entonces, sin que esto signifique que se cambia el foco y que no se parte de la persona como primera prioridad, pero hay que darle modelo de negocio a cualquiera de estas iniciativas, ¿no? Y además completo la pregunta para que Ángela, si le parece, nos lo complete. Cuando vemos, cuando ellos han visto esas necesidades en pandemia, por ejemplo, ¿no? Y tomando lo que Cristóbal decía, en pandemia hubo un problema, las empresas de catering empezaron a facturar cero, ¿vale? No había eventos, por lo tanto, una empresa que hace eventos de repente factura cero, problema. Oportunidad, hay gente en la calle, hay gente que necesitaba tener una solución a su situación sin hogar. Rápidamente ahí se activa esto que Cristóbal dice, que es como la magia, ¿no? de ese grupo de gente, de empresas, de entidades, ese capital relacional, yo creo que es lo más valioso que tiene la Fundación Novaterra, y se pone en marcha. Energía intraemprendedora y emprendimiento con otros y colaboración público-privada. Y en varios ayuntamientos empezaron a poner en valor espacios, viviendas desocupadas, conventos, con alimentación preparada en la empresa de catering y con programas de inserción al empleo, por supuesto, desde la propia fundación. Las cifras no las recuerdo, igual Ángela me las completa, pero el resultado fue personas que pasaron a tener pues, un hogar, una vivienda, convivieron, se les metió 24/7 un programa de inserción laboral y el 80 y tantos % acabó encontrando empleo durante pandemia, ¿no? Y ahí nace FEMYAR, ¿no? Entonces, por lo que decías, ¿no? ¿Dónde está la prioridad? La prioridad está en montar empresa, pero generando ese impacto, ¿no? Y bueno, te paso el testigo porque esta es mi visión un poquito desde fuera, Yo me he puesto muy promotora, porque soy como el pequeño CEO de esa spin-off, pero que Ángela nos complete. Mi respuesta es ese balanceo sin perder el sustantivo, ¿vale? Y además tomo palabras de Covacho que nos inspiran esos temas. Es difícil equilibrarlo, ¿no? Al final trabajamos con personas con algún grado de vulnerabilidad. Justamente lo que queremos es que no caigan en esa doble vulnerabilidad a haber tomado un crédito, a arriesgarse a parir ese emprendimiento y luego que haya que cerrar el emprendimiento. Entonces, es difícil lograr también esa sostenibilidad, venimos con muchas ideas y que tratamos, aquí es interesante el trabajo de los aliados y las aliadas que tenemos, mentores y mentoras, personas que nos acompañan a darle ese elemento de sostenibilidad a una idea que suele ser muy tradicional. De hecho, estamos trabajando en innovación en sectores tradicionales porque sectores como la zapatería o como un emprendimiento de composturas, por ejemplo, ¿cómo podemos trabajarlo desde la economía circular? ¿Cómo podemos trabajarlo desde evitar esa moda, el fast fashion? ¿Cómo traemos y cómo generamos impacto en esos oficios tradicionales? Entonces, lo trabajamos desde allí. Si es cierto que los procesos de emprendimiento con las mujeres que trabajamos son largos. Es un proceso de gestación, tal cual, 9 meses, 10 meses, incluso un año, pero es porque justamente cuidamos a la persona, queremos generar sostenibilidad y también queremos generar una viabilidad financiera y que esto se replique en calidad de vida para esa emprendedora y para la sociedad, por supuesto. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas? Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo vamos de tiempo, Cristóbal? Vamos bien, vamos muy Vamos bien. Vale, pues yo, si os parece, yo tengo un par de preguntas, me quedan a mí, pero yo os doy prioridad a cualquiera de vosotros. Salió en nuestra conversación previa si veíais o no algún tipo de relación entre emigrar y emprender, ¿vale? Casualmente, aquí tenemos una manifestación, pero sobre todo en vuestro programa Dona Emprena, también, Ángela, estáis viendo que hay mucho perfil de mujer que ha emigrado. ¿Es que va con el gen? ¿Es que va con las circunstancias sociales? ¿Qué destacaríais? ¿Qué pros y qué contras le veis a esa persona emprendedora migrante? Al final todo es vitamina E, no sé si es la misma E. Reaccionando un poquito con esto, que lo que estabais comentando antes a mí me parecía muy interesante para compartirlo también con la audiencia. Bueno, lo del gen no lo sé. Yo vengo, sí que emprender al final, emigrar, o sea, venir, salir de tu país, tomar la decisión de dejarlo todo allí, tener que, a veces en unas circunstancias excepcionales y muy críticas, como son las mujeres y los hombres, pero voy a hablar en femenino porque trabajamos con mujeres, asiladas, en protección internacional, con unas historias tan complejas, ya eso ya es un emprendimiento complejo. Y sí es cierto que venimos de una cultura emprendedora, porque en países latinoamericanos no contamos con paro, subsidio de desempleos o ayudas o ingreso mínimo vital, con lo cual si tú te quedas sin trabajo, tienes tus hijos que necesitan de comer, pues tú abres una venta de tortitas en casa o los vendes cerca o simplemente preparas la comida y la vendes, o hago ropa y la vendo. Estoy hablando de emprendimientos muy tradicionales, también tenemos unos emprendimientos muy trabajados, pero voy a hablar exclusivamente de este tipo de emprendimientos. Cuando llegamos aquí, lo que hablaba anteriormente del marco legal, pues ese gen emprendedor, aquí las personas se encuentran con una pared burocrática. Entonces, lo tenemos, pero llegar aquí y aterrizarlo y trabajar todo esa, aparte del duelo migratorio y lo que supone trabajar el marco legal, pues eso hace que ese espíritu emprendedor a veces entre en crisis, ¿no? Al final, cuando nos encontramos con estas barreras, estamos allí para acompañarlas, pero hay temas que son muy complejos. Perder un asilo y que te digan, te envíen una carta de expulsión y te digan tienes que regresar a tu país en este tiempo porque perdiste el asilo, pues no es fácil. Y con estos temas nos encontramos a diario. Y con toda la experiencia y con toda la formación que tienen nuestras mujeres en el programa, pues nos encontramos cada una con historias muy diversas. Entonces, el emprendimiento creo que está muy arraigado en nuestros países latinoamericanos, pero sí es cierto que cuando llegamos aquí hay que resignificarlo mucho y trabajarlo. No, creo que igualmente comparto todo lo que dice Ángela, pero también creo que, o justo porque da la casualidad que me moví todo en un ambiente emprendedor desde que llegué, creo que fui a Valencia Activa, al Spy Lidera, al Coworking y un montón de cosas que fue como que hice un full immerse. En Argentina trabajaba en hospitales para otros o otras cuestiones. Me parece que acá le están dando igualmente importancia en general en Valencia a todo lo que es las startups, al mundo emprendedor. Creo que hay una generación puntual que está cambiando, que ya no es el trabajo de 8 horas y que se está buscando otra calidad de vida, independientemente de género, hombre o mujer. Hay otras corresponsabilidades que incluso muchos... Mi compañero mismo está diciendo, no, yo capaz hago part-time porque vos estás haciendo tal cosa, así yo estoy con... Y me parece, nada, genial, adelante. Yo ahora no lo quiero hacer, así que hazlo vos. Pero me parece que la ciudad está proponiendo un poco más eso, entonces como que te invita, independientemente de las barreras o incluso las facilidades, porque uno dice, bueno, voy más rápido, entre comillas, por este camino, porque es más fácil capaz emprender. Incluso a veces cayendo en ciertas irregularidades porque es más fácil hacer este camino y no que me tomen de alguna empresa o de algún lado, pero creo que como
millennial, como generación, realmente está cambiando el concepto de calidad de vida, del tiempo al cual dedicamos al trabajo, al ocio, a la familia, eso está cambiando y que por eso el emprendimiento un poco está vendido como ser tu propio jefe, ser dueño de tu tiempo, que por un lado está bueno y es verdad, por otro lado un emprendedor al principio trabaja muchísimo y en todas y un montón de áreas que capaz ni era capaz de saber y que va a saber que en algún momento las va a tener que delegar, pero trabajas el doble que en realidad que al principio en un trabajo de cuenta ajena, pero la verdad que creo que, en eso la verdad que felicito o estoy contenta en la ciudad que elegí para vivir y estar porque nos están llevando a otra nueva realidad, a otros nuevos tipos de trabajo y a otros nuevos, a resaltar los talentos que tiene cada uno, independientemente de lo que hayamos estudiado, porque nuestra familia eran todos abogados, eran todos médicos y me parece que eso está bueno. Y se acopla a puntualmente el colectivo migrante, que es lo más fácil y es lo que más también te da sentido. Convengamos que la ocupación nos da un sentido, nos da en el porqué y el qué hacer cada día, indistintamente del colectivo en el que uno se crea que está. Así que me parece eso. Genial. El trabajo dignifica, dicen en la Fundación Novaterra, y el emprendimiento yo creo que nos ponen las metas pues, un poquito más elevadas. Me gustaría una última, al menos por mi parte, una última pregunta. Aquí hay un grupo de gente que están comprometidos con intentar conectar la ciencia, las capacidades al final de la universidad con, en nuestro caso, la parte del emprendimiento social, el impacto. ¿Qué retos, ¿no? ¿Qué preguntas podríais lanzar para ver si esto engancha y si es en la siguiente sesión en julio o en septiembre, octubre, no recuerdo bien el programa, y si estáis dispuestas además a participar como parte de ese equipo de co-creación, ¿no? Trayendo información, poniendo casos reales, ¿no? Es decir, la pregunta sería qué reto planteáis y si podéis, además de simplemente poner ahora una pregunta a un titular, ofrecer vuestras entidades, vuestro tiempo para esas siguientes sesiones de co-creación, si es que esto realmente engancha, ¿no? Si podemos crear equipos que puedan con vosotras pues definir algo que sea valioso, ¿no? Si queréis, mientras lo preguntáis, ¿vale? Yo voy haciendo un poco ya el resumen. Ah, vale, dale, Cristóbal. Sí, el resumen, pues si alguien más, mientras se lo pensaba, no querían. No, creo que no, ¿no? Bueno, sí, resumen. ¿Estamos listas? Venga, pues dale. A ver, yo ya medio lo había adelantado, ¿vale? Nosotros queremos crear un nuevo modelo de empresa, una empresa tecnológica neurodiversa y queremos crear un modelo horizontal. Entonces, de hecho, queremos hacer de esto un proyecto europeo. Entonces, igual puede ser un coworking, donde esté adaptado a las necesidades de las distintas, porque la neurodiversidad es autismo, es ¿cómo es que te llama esto? Hiperactividad, déficit de atención, discalculia, bueno, lo que se te ocurra. Entonces, queremos crear un nuevo modelo donde se tenga en cuenta el talento y qué puede aportar una persona desde su espacio de neurodiversidad y de equipos que se autogestionen, ¿vale? Yo ya tengo una idea más o menos en la cabeza porque una empresa tecnológica es ideal para esto. De hecho, ya existen en España algunas. Y bueno, ese es el desafío que yo ya lo había adelantado un poco. Bueno, genial. Tenemos hoy algo que algunos llamarían un hub, ¿vale? Por aquello del concepto, pero súper interesante, ¿no? Como un espacio, un concepto, un modelo, un itinerario, una implicación. Bueno, hay un reto en la mesa, un hilo del que tirar. ¿Quién quiere continuar? Ángela, Carolina. Dale. Bueno, estamos, lo decía hace un momento, estamos trabajando sectores tradicionales. Creo que sería interesante trabajar el tema de la innovación en sectores tradicionales. Nosotras lo estamos testeando, estamos haciendo como ese diagnóstico. Creo que es interesante que se está trabajando la ruralidad, pues mirar allí cómo podemos
desarrollar alguna formación o un proyecto, ¿no?, de innovación en sectores tradicionales, porque cuando hablamos de innovación siempre empezamos startups, de hecho las emprendedoras siempre piensan en tecnología y dicen, no, podemos hacerlo desde esta base que estamos trabajando, ¿no? Entonces creo que sería un reto interesante. Acá es la única que me dejaste como medio sin palabras. Pero, bueno, no, como dije antes en realidad, o sea, a mí me faltaría como más la pata tecnológica o más la parte de innovación como para el proyecto en sí, como para eso. Después, con lo de estar dispuesta o disponible, eso sí, lo estoy, me gusta la parte de acompañar, me parece que hace falta también un poco de concientización y de lo que conlleva una maternidad deseada y a su vez continuar con ciertas cuestiones, así que digamos que la vida sigue y puedo seguir estudiando, trabajando, formándome, entonces en ese aspecto me siento como capacitada como para poder asesorar, armar algún comité en general como de mujeres en esta fase y bueno, ahí adhiero a lo que dice Ángela. Me encantaría que en el coworking también desde oficios o por decir o que desde si alguien se quiere reinventar o desde algo puedan desde cosas más de innovación a emprendimientos más tradicionales que mismo las mujeres se puedan reinventar desde esa manera y tener, bueno, sus propios, ahí también tener otra incubadora de proyectos y que salgan adelante. Convengamos que por lo mío será solo un paso que van a salir y así que esa es la invitación y que acepto otro reto. Pues muchas gracias. Oye, si queréis, yo estoy aquí encantado, pero por hacer un poco de resumen, ¿no?, y facilitaros qué nos llevamos, ¿no?, estos, al menos lo que para mí más me ha sorprendido. Tribu, mejor que soledad, ese autónomo que sufre, que pelea, que se queja, tampoco tenemos un marco como que le proteja mucho, pero probablemente estos espacios de redes, ¿no?, con entidades, con Universidad Politécnica, yo creo que se puede mejorar esa tribu, ¿no?, ese emprendimiento en plural, interesante concepto. Escaparates, ¿vale?, visibilizar, compra pública demostradora, la Politécnica como ciudad, como un sandbox casi para todo esto que ya está pasando, ¿no? Igual incluso tenéis que hacer visible más allá de vuestra universidad, que os copien, ¿no?, o regalar el modelo a otros, ese hub, ¿por qué no?, de neurodiversidad, espacio amable, espacio que destaque talentos, que destaque esas capacidades. Nosotros desde Promotora meter el concepto de que esto tenemos que empaquetarlo en empresa, ir más allá de proyecto. Proyecto nace y muere. Empresa social tiene un modelo de negocio y puede crecer y puede refranquiciarse y puede replicarse y puede escalarse. Y hacer todo esto, si hasta ahora era difícil, pues un poquito más, ¿no? Conciliar, hacerlo desde la persona, ¿no?, y no desde esa heroicidad que sacrifica muchas de las dimensiones humanas, ¿no?, cuando queremos emprender. Yo creo que nos quedan retos. Esperamos, por supuesto, vuestras ideas, sugerencias, soluciones y, bueno, felicitar al panel que he tenido, ¿no?, con Flavia, con Ángela, con Carolina. Gracias a los que estáis detrás, ¿no?, el equipo de organización y a la Politécnica. Y por mi parte, pues Pues muchas gracias por parte de la Universidad Politécnica. La verdad es que es un placer que alguien como la Fundación Novaterra, la promotora, hayáis venido a dar ejemplo vivo de lo que debe ser un emprendimiento bien entendido, ¿no? Es decir, al final, y más desde una universidad, como dices tú, pública, el tipo de emprendimiento que tal vez más debemos de apoyar es ese tipo de emprendimiento. De hecho, bueno, también es verdad que ayer vimos una radiografía social bastante impactante muchas veces para mucha gente, seguramente, de cifras de sinhogarismo, de gente, de migrantes con muchos problemas, a los que vosotros dais una segunda oportunidad o una primera, depende, ¿no? Y además, si hablamos precisamente, bueno, desde la cátedra que Vicent Traver y yo mismo codirigimos, pues la cátedra de
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, el mejor servicio social muchas veces viene, bueno, uno de los pilares fundamentales de la inserción social es el empleo, o incluso el autoempleo a veces, ¿no? Y ese factor clave no se debe perder de vista y vosotros lo hacéis, vamos, estupendamente y obviamente que enhorabuena por nuestra parte. Y desde la propia cátedra, bueno, ya esta tarde va a haber un segundo taller, ya lo hubo ayer y la intención es esa. La verdad que ha sido fantástico el que habéis marcado además muchas ideas que pueden, ¿por qué no?, servir de semilla esta tarde junto con otras ideas que puedan surgir en el taller para eso, ¿no?, para que surja de aquí pues posibles ideas, soluciones, propuestas para que algunos problemas sociales graves que tenemos también a nivel valenciano, ¿no?, pues podamos darle solución. Así que nada, con esto ya yo creo que no sé si Salomé quieres. Agradeceros el trabajo que estáis haciendo en primer lugar, ¿vale? Emplazaros a seguir vinculados con la universidad, a buscar esas soluciones y repetir un poco que hay un premio para el proyecto que surja. Bueno, no un premio, una ayuda para una ayuda para, si realmente se promueve una iniciativa, ¿no?, pues que esas iniciativas podamos verlas en el mes de octubre un poco más configuradas para que este esfuerzo que estamos haciendo de ponernos en relación, asociaciones, ciudadanía, universidad, se vayan conformando, ¿no?, y vayamos contribuyendo con soluciones. No solo sea un espacio que es muy agradable estar todos aquí hablando, pero lo ideal sería que llegáramos a octubre con alguna propuesta, ¿no? Y ahí, bueno, os agradezco muchísimo el trabajo que hacéis, os invitamos a que continuéis vinculados con la universidad y, como decía Cristóbal, esta tarde continuamos con el segundo taller, con Irene, y el día 26 también tendremos la segunda fase en julio. Y en octubre se presentarán resultados, con lo cual es toda una dinámica de trabajo que queremos poner en marcha para que realmente el fomento de la investigación responsable, la innovación social, forme parte del ADN de la Universidad Politécnica, que no solo estemos apostando por el desarrollo de dispositivos tecnológicos, sino que además pensemos en valores, solidaridad y cómo hacer frente a los retos, ¿no?, que nos encontramos. Muchísimas gracias.